Hola, hola, soy el profesor Pedro Canelo Torres del área de matemática. Hoy estaremos viendo el tema de transformaciones geométricas. Antes de empezar, no olviden compartir, suscribirse a mi canal y compartir con sus amigos para que puedan ver estos videos directamente. En una transformación geométrica hay tres tipos de movimiento: la traslación, la rotación y la simetría o también llamada reflexión. En este esquema podemos ver la traslación. Si nosotros observamos aquí los círculos con puntito negro, fíjate, se está trasladando a la derecha, puede trasladar a la izquierda, arriba, hacia abajo. La rotación, si nosotros observamos aquí en la parte punteada de la parte izquierda, ahí está girando en sentido antihorario. También podemos ver aquí la reflexión. Si trazamos aquí un eje de simetría o eje de reflexión en la parte central, observamos que la parte izquierda es la misma que la parte de la derecha. Entonces esto por el sistema de espejo es una reflexión. Decimos que las transformaciones geométricas existen tres tipos: la traslación, la simetría y la rotación, como podemos apreciar acá en este esquema. Aquí observamos una traslación. Fíjate, tengo un triángulo A, B y C. Vamos a trasladarlo con el segmento 4, menos 5. Quiere decir que voy a contar 4 espacios a la derecha. Fíjate en la cuadrícula: 1, 2, 3, 4. Y me voy a ir para abajo porque tiene signo negativo, menos 5. Eso pertenece al eje Y. Fíjate, cuento para abajo: 1, 2, 3, 4, 5. Y el A lo pongo ahí en la parte de abajo. Fíjense, el vértice B. De igual manera, cuento 4 a la derecha y 5 hacia abajo. ¿Ve? Lo estoy colocando hacia abajo el B', ¿no? El C de la misma manera. Cuento 4 cuadrículas a la derecha. Mira, 1, 2, 3, 4 y 5 cuadrículas hacia abajo porque es negativo el eje Y. Y fíjense, trazo mis líneas aquí del A, B y C y ya estamos trasladando con este vector. A ver, vemos otro ejemplo de traslación. Fíjase, en el triángulo azul se está trasladando en forma diagonal hacia arriba. ¿Ve? Es el mismo triángulo. No cambia la forma, tampoco el sentido, ¿no? Fíjase en la parte derecha, en este cuadrilátero, a ver, color naranja, estamos trasladando 8 centímetros hacia la derecha, ¿ve? En cada uno de los vértices. Entonces, esto de aquí también corresponde a una traslación. Una simetría o también llamada simetría. Una simetría o también llamada simetría central. Fíjense acá, pongo un punto en la parte del centro y voy a medir de un vértice A hasta ese punto. Debe ser lo mismo que de ese punto a la otra distancia. Y le pongo A'. Fíjense acá también el vértice B, traslado, cuento una distancia hasta el punto y fíjate, de ese punto también trazo la misma línea, por la misma línea, esa misma dimensión, ¿no? Y pongo el punto B. Igualito pasa con el punto C. ¿Ve? Va a pasar por el centro hacia ese punto y luego esa medida también lo reflejo hacia el otro lado y voy a poner C'. Entonces a esto estamos llamando una simetría, ¿ya? De parte central, ¿no? Punto con punto central. Aquí vemos una simetría axial o una reflexión. Aquí veo dos ejes, eje X y el eje Y. En este caso vamos a hacer una reflexión con el eje de reflexión, el eje Y, ¿no? Fíjense, cuento hacia la cuadrícula, dos cuadrículas, ¿ven? El vértice A, dos cuadrículas, y lo mismo, la misma cantidad lo reflejo al otro lado, y le pongo A'. A ver, voy a trasladar el punto C, 1, 2, 3, 4, 4 cuadrículas, y también le pongo 4 cuadrículas al otro lado. Entonces eso sería C'. Igual pasa con el B. B sería una cuadrícula y una cuadrícula al otro lado. Ahí se está produciendo una reflexión o una simetría axial. Aquí vemos ejemplos de rotación. Fíjate, el barquito está girando en sentido antihorario 70 grados. Aquí observamos los tipos de giro, ¿no? Giro horario con signo negativo y giro antihorario con signo positivo. Esto es muy importante para hacer la rotación de un determinado objeto. Aquí vemos un cuadro que resume los tipos de giro, ¿no? En el plano cartesiano. Fíjate, si tengo 90 grados, 180 grados, 260 y 360. Me dan un punto X, Y. Para yo rotarlo a 90 grados solamente intercambio estas componentes y niego el Y. En 180 grados no cambio nada, pongo los mismos componentes y solamente lo voy a negar.
En 270 grados, si tengo un punto X, Y, fíjese, lo intercambio, Y hacia adelante y X atrás, y niego X. Si me dice un giro de 360 grados, el mismo punto lo repito al otro lado sin cambiar nada, ¿no? O sea, el objeto no se mueve. A ver, aquí tenemos una rotación, fíjase, aquí tenemos una rotación, fíjase, una rotación en el plano. Me dan un triángulo ABC cuyos vértices son el punto A o el vértice A menos 2,6. Para yo aplicar una rotación de 90 grados, fíjase, intercambio las componentes y lo niego Y. Mira, menos 2,6, lo intercambio, sería 6, menos 2. Niego Y, sería menos 6. Igualito en el punto B, menos 1,2, lo intercambio 2, menos 1. Niego el Y, sería menos 2. Menos 4,4, a ver, lo intercambio, sería 4, menos 4. Niego el Y, sería menos 4. Voy a trasladar estos puntos, voy a ubicarlos en mi eje cartesiano, menos 6, menos 2. Fíjense acá, en el eje X menos 6 y menos 2 para abajo. Vean, ahí está el punto A, el vértice A'. Fíjense el vértice B, menos 2, menos 1. Ubico menos 2 aquí en el eje cartesiano y menos 1. Ahí está el punto B. A ver, ubico acá. Menos 4, menos 4 lo estoy ubicando acá. Y el triángulo azul viene a ser la rotación del triángulo naranja de la parte de arriba, aplicando el cuadro de estas rotaciones. Mi proyecto de emprendimiento. Aquí observamos una situación. Mi proyecto de emprendimiento. Aquí observamos una situación, por ejemplo, en quechua, Pitañay, Yuncay, distrito, tejiendo chompa, ¿no? Aquí observamos que Mateo es un artesano, un estudiante que en esta época del COVID que ha pasado, no puede salir de casa y tiene que estar tejiendo su chompa, ¿no? Con su mamá. Entonces aquí vemos una manga de una chompa y la pregunta es, ¿no? Mateo, ¿podrá tejer esa chompa? ¿Cuál de la línea sigue a continuación? Fíjense acá, también observamos una mandala andino, ¿no? Acá estamos viendo en una mandala andino, yo trazo un eje por y medio, eso se llama eje de simetría, o puedo trazar también un eje por y medio en forma horizontal, y eso también sería un eje de simetría. Fíjense, el reto de lo que está aplicando Mateo es qué línea está siguiendo en la chompa. A ver, aquí observamos la chompa, fíjate, en el número 1. Ahí está como una especie de escalerita. El número 2 son figuritas blancas, ¿no? Como unos rombos. La línea número 3, fíjate, si usted observa aquí, también hay otro tipo de dibujo. El 4, fíjate, hay una especie de V. El 5 sería una especie de rombo, pero en forma blanca. Si nosotros observamos aquí la figura de la izquierda, fíjate, hay 5 movimientos que se está tratando en la primera parte y en la sexta nuevamente vuelve a repetirse, ve el punto 1 y el punto 2. ¿Ve? Entonces observamos aquí en el gráfico que lo que sigue en esa última línea es la figura 3, la figura 4, 5 y nuevamente repite el 1, ¿ve? ¿No? Entonces con esto estaremos dándole respuesta a lo que Mateo se está preguntando, ¿no? ¿Qué franjas seguirían la chompa de la madre Mateo? Aquí observamos algunas figuras sobre tejido. ¿Ve? Si nosotros observamos aquí, miren, aquí hay figuritas, triangulitos. Si nosotros ponemos un eje de simetría en la parte de medio, vemos que ese triángulo se está reflejando en la parte de la derecha, ¿ve? En la primera parte del tejido del gráfico número 1. Lo mismo podemos decir acá con los rombos. ¿Ve? Mira, los rombos están en la parte derecha, hace un giro hacia arriba y también se está produciendo un movimiento. Ahora, si vemos la figura de la parte derecha, ahí hay una especie de silla, ¿ven? Fíjense, le pongo un eje de reflexión y medio y esa misma silla se refleja pero en forma contraria, ¿ven? Se está dando vuelta, ¿no? Entonces aquí hay una transformación de reflexión o simetría. Si nosotros observamos acá los animalitos que están en la parte de abajo, fíjense, se está trasladando hacia la derecha. Situación 2. Diseño de las transformaciones geométricas e historia. Yuleisi Yasuri es un estudiante de nuestra institución educativa y quiere colorear mandalas, ¿no? Para eso hace sus investigaciones y se inspira en diseños ornamentales como el Círculo Límite 3, que es un grabado de madera realizado por el artista holandés Maurice
Cornelis Escher, en el cual se aprecian peces en cadena y de distintos tamaños. Yuleisi Yasuri es una estudiante. Respondemos a las siguientes preguntas. 1. Con relación a la teselación de Koestler, en la parte central, ¿qué transformaciones geométricas existen entre los triángulos rojos más grandes? Si nosotros observamos aquí, en la parte central hay triángulo rojo. Y fíjate, está girando en sentido horario. ¿Ve? Aquí lo estamos colocando con flechita verde. Entonces decimos que hay una rotación, ¿no? En la pregunta 2, en comparación con la teselación de Koester sobre cada línea recta, ¿qué transformaciones geométricas hay entre un triángulo rojo y un triángulo blanco? Fíjense, si yo le pongo en la parte central un eje de reflexión o eje de simetría, nosotros vamos a observar ahí que hay un sistema de espejo, ¿no? Entonces decimos que hay una simetría axial o una reflexión. 3. A razón detallado de Escher desde el centro, ¿qué transformaciones geométricas se observa entre los peces amarillos más grandes? Fíjense, si nosotros observamos ahí, si yo lo giro a 180 grados, se convierte en el pececito verde, ¿ve? Los peces verdes grandes, ¿ve? ¿No? O también podemos decir que aquí se puede trazar una simetría central, ¿no? Con un punto central. En la pregunta 4, con respecto al grabado en madera de Escher, observando a los peces de un solo color, ¿crees que existirá alguna transformación geométrica que los defina? ¿Cuál o cuáles serían? Entre los peces grandes hay una simetría central, como ya hemos dicho, ¿no? En el pez grande y mediano hay una rotación. Fíjense acá, está rotándose en sentido horario. Entre el pez pequeño y el pez grande hay un pez chiquito y el mismo pez se ve en forma más grande. Entonces nosotros decimos ahí que hay una homotesia, ¿no? Situación número 3, los movimientos de un brazo. Situación número 3, los movimientos de un brazo hidráulico. Aquí observamos una situación muy importante, ¿no? Sobre una feria de la FENSIC Eureka 2023. Aquí nuestros estudiantes han hecho un brazo hidráulico, si lo podemos apreciar aquí en este dibujo, y nosotros decimos que esto tiene movimiento, por supuesto. Si yo llevo de abajo hacia arriba, ahí se va a producir un giro, no una rotación. Y si yo llevo en forma horizontal un objeto, nosotros decimos que hay una traslación. Y fíjense en la pregunta que nos dice acá. ¿Qué clase de movimientos o movimientos realiza? ¿Qué nos dice acá? ¿Qué clase de movimientos o movimientos realiza? Elige una opción y justifica tu respuesta. Aquí hay 4 alternativas y nosotros podemos ver, ¿hay una rotación? Sí, hay una rotación. Rotación y traslación también. Simetría sí, aquí no lo podemos decir. Entonces, damos respuesta aquí a esta situación significativa, que hay una rotación y también hay una traslación. Retos para la casa. Retos para la casa. ¿Qué transformaciones geométricas se realiza en la figura A? Aquí A y B, ¿no? Aquí le estamos dejando dos situaciones significativas para que ustedes puedan ver, aplicar las transformaciones geométricas también en tejido, también en mandalas. Muchas gracias, jóvenes, por estar viendo nuestro video y les invitamos a ver otros más aquí en este mismo. Muchas gracias, jóvenes, por estar viendo nuestro video y les invitamos a ver otros más aquí en este mismo canal para que puedan reforzar sus aprendizajes.